Esperando que estén muy bien, les doy la bienvenida a este canal donde abordamos temas sobre matemáticas. En esta ocasión, toca el tema de Teorema de Pitágoras. Pitágoras estudió a los triángulos rectángulos y las relaciones entre los catetos y la hipotenusa. ¿Pero qué es un triángulo rectángulo? Es aquel triángulo donde uno de sus ángulos es de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Por eso es que se llama triángulo rectángulo. Esos dos lados que forman al ángulo recto les vamos a llamar catetos. Y el lado más largo y contrario al ángulo recto se va a llamar hipotenusa. Vamos a identificar a continuación cuáles de todos estos triángulos son triángulos rectángulos. El primer triángulo no es un triángulo rectángulo, el segundo sí. Ahí estoy señalando su ángulo recto. El tercer triángulo no, el cuarto triángulo tampoco, el quinto sí, ahí está su ángulo recto, que son los catetos y la hipotenusa. El siguiente triángulo también. El penúltimo triángulo no y el último triángulo sí. Ahí está el ángulo recto, los catetos y la hipotenusa. Muy bien. ¿Por qué es importante esto de distinguir qué triángulos son rectángulos y qué triángulos no lo son? Porque vuelvo a repetir, este teorema únicamente aplica en los triángulos rectángulos, sin importar su tamaño o posición, como los que estoy presentando en pantalla. Con que tú identifiques el ángulo recto, ya puedes identificar a los catetos y al mismo tiempo a la hipotenusa. Entonces, eso es lo primero que debes de hacer ante un triángulo rectángulo, identificar dónde está el ángulo recto, porque esos lados van a ser los catetos y el lado más largo y contrario al ángulo recto va a ser la hipotenusa. El teorema consiste en que si A y B son las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y C es la longitud de la hipotenusa, entonces la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. En otras palabras, Pitágoras encontró esta fórmula que es A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Ya vimos que este teorema únicamente aplica en un triángulo rectángulo y que debemos identificar primeramente ese ángulo recto, porque así sabemos que esos son los catetos y el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, Pitágoras asoció a los catetos la letra A y B y a la hipotenusa la letra C. Bueno, ¿en qué consiste este teorema? Él descubrió que, por ejemplo, si te dan la medida de un cateto, que en este caso mide 3 centímetros, y te dan la medida del otro cateto, que en este caso es 4 centímetros, y te piden cuál es la medida de la hipotenusa, si tú haces uso de esta fórmula, encuentras esa medida. Solamente que él lo asoció a A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, donde los catetos es A y B y la hipotenusa es la letra C. Si nosotros sustituimos la fórmula, A vale 3 y quedaría 3 al cuadrado más B al cuadrado, pero B vale 4 más 4 al cuadrado. Es igual a la hipotenusa, que es la letra C. 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, y si tú haces esa suma da 25. Ahora bien, ya nada más nos falta deshacernos de este exponente. Y lo contrario de la potencia es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, la medida de la hipotenusa es 5 centímetros. Bueno, pero ¿de dónde obtuvo Pitágoras que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada? Pues él se dio cuenta que el área de estos dos cuadrados, que vendrían siendo los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Miren, nosotros ocupamos la medida de un cateto que era 3 y la medida de otro cateto que es 4. Entonces él se dio cuenta que el área de estos dos cuadros menores es igual al área de este cuadro más grande. Por ejemplo, 3 por 3
es 9. 4 por 4 es 16. Y eso es igual a 25. Que son los 25 cuadritos que tenemos aquí en la hipotenusa. Y si tú sacas raíz cuadrada de 25, efectivamente es 5, que es la medida de la hipotenusa. Entonces básicamente él se dio cuenta de eso, que si tú sumas el área de estos dos cuadrados más pequeños, te da como resultado el área de este cuadrado más grande. 3 por 3 es 9, 4 por 4 16, y si tú sumas 16 más 9 efectivamente te da 25, y aquí lo podemos ver visualmente. Aquí están los 9 cuadritos del primer cateto, y vamos a sumar ahora los 10, vamos a integrar ahora los 16 cuadritos del otro cateto, y efectivamente dan los 25. Entonces esa es la relación que encontró Pitágoras, y por eso llegó a esta fórmula de a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Lo mismo sucede en caso contrario. Vamos a suponer que en el mismo ejemplo nos están pidiendo la medida de un cateto. Ya dijimos que estos dos lados son los catetos y el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es que a la hipotenusa le vamos a restar la medida del otro cateto. Es decir, quedaría esta fórmula: a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. Y si nosotros lo sustituimos, la hipotenusa mide 5 al cuadrado menos el otro cateto que nos está dando el problema, sería 4 al cuadrado. 5 por 5 25, 4 por 4 es 16, y si tú a 25 le restas 16 te queda 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces ya vimos cómo si nos da la medida del otro cateto. Aquí tenemos otro ejercicio donde, por ejemplo, nos están diciendo que la hipotenusa mide 15 centímetros y uno de los catetos mide 12 centímetros. Recuerden que muchas veces no nos señalan esto del ángulo recto, ni nos van a señalar que este es A y que este es C. Las letras básicamente no importan. Tú lo que debes de entender es que estos son los catetos y esta es la hipotenusa, y que si te piden la medida de uno de los catetos, tú lo único que tienes que hacer es a la hipotenusa restarle la medida del otro cateto que te están dando. Entonces aquí, por ejemplo, si yo parto de la fórmula del teorema de Pitágoras, donde a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, y me están preguntando en este caso b, despejada quedaría b cuadrada es igual a c cuadrada, y esta a cuadrada que está sumando pasaría restando. Pero en realidad te digo que más que usar la fórmula es que entiendas qué estás haciendo. Y la fórmula lo que está diciendo es que a la hipotenusa le restes la medida del cateto que te están dando. En este caso te están diciendo, pues el 15 elévalo al cuadrado y réstale el 12 al cuadrado. Entonces te quedaría 15 al cuadrado menos 12 al cuadrado. 15 por 15, 225. Y 12 por 12, 144. Si tú haces esta resta te queda 81, y la raíz cuadrada de 81 es 9. Por lo tanto, la medida de este cateto es 9 centímetros. Entonces, en el teorema de Pitágoras hay dos caminos para resolver la falta de una medida. O sumas o restas. Vamos a ver estos dos casos. Entonces, en un teorema de Pitágoras, en caso de que te pidan cuánto mide la hipotenusa, tú lo que tienes que hacer es sumar los catetos al cuadrado, y al resultado le vas a sacar raíz cuadrada. Si te piden uno de los catetos, pues lo único que tienes que hacer es que a la hipotenusa le vas a restar el cateto, la medida del cateto que te estén dando también al cuadrado. Entonces, básicamente, pues hay esas dos opciones: o sumas o restas. Vamos con un problema. Dice, una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera es de 8 metros. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Vamos a utilizar un dibujo para que entendamos mejor el problema. Aquí nos está diciendo que la escalera mide 10 metros de longitud. Entonces, ahí está. Esa vendría siendo nuestra hipotenusa. Y
ahí estoy señalando el ángulo de 90 grados. Entonces el pie de la escalera mide 8 metros y ese vendría siendo uno de los catetos. Y la pared vendría siendo otro de los catetos. Entonces lo que nos están preguntando es cuál es la medida de uno de los catetos, puesto que nos están dando a la medida de la hipotenusa y la medida de un cateto. Entonces ya dijimos, como en este caso me están pidiendo la medida de un cateto, a la hipotenusa le tengo que restar el cateto que me están dando. Entonces vamos a hacerlo. Sería 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. A la hipotenusa le vamos a restar la medida del cateto que me están dando. Entonces quedaría 10 por 10, 100 y 8 por 8, 64. Si hago esta resta queda el resultado de 36 y la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces dice la pregunta, ¿a qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Pues a la altura de 6 metros. Entonces vean cómo podemos resolver este tipo de problemas una vez que nosotros ya identificamos qué son los catetos, qué es la hipotenusa, cuál es la fórmula que se utiliza. ¿Sale? Espero que les sirva mucho este video y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.